Muy buenas tardes a todos y a todas. El objetivo de este panel es explicar el informe que ha visto la luz recientemente, el jurado neuquino, el comienzo del jurado clásico en la Argentina, que contiene la primera investigación empírica hecha en el país, en la provincia de Neuquén justamente, sobre el trabajo del jurado clásico, realizado por las autoras que ahora voy a presentar. Para mí es un enorme orgullo presentar este panel y este trabajo por haber sido testigo y partícipe en algún punto del trabajo desarrollado por la provincia de Neuquén, desde el trabajo para la sanción de esa ley de reforma, de la Comisión Interpoderes, que próximamente va a cumplir 10 años, la sanción de esa ley 2784, que diera inicio al proceso de reforma procesal penal, una comisión interpoderes en la que participó el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y bueno, muchísimas personas a destacar, pero básicamente un trabajo mancomunado y de muchísimo compromiso, que dio lugar al primer sistema adversarial del país con oralidad plena a lo largo de todas las etapas del proceso, que permitió la inmediación, muchísima mayor celeridad, mayor participación de la víctima, eh, plazos fatales y muy acotados, y un jurado clásico, tal como lo previó el constituyente en 1853, con el aditamento de ser un jurado que debía tener paridad, igual cantidad de mujeres y varones, ser representativo de la sociedad, o sea, tener mayores, adultos y jóvenes, y pueblos originarios en el caso que fuera, en el caso en concreto. Así que ello se puso en marcha bueno, con un enorme liderazgo desde el Ministerio Público Fiscal, con el acompañamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa. Se eligieron los colegios de jueces, las oficinas judiciales, y aquí quiero destacar el rol que cumplen las oficinas judiciales en la tutela de alguna manera de los tribunales de jurados populares, porque cada vez que se produce un sorteo y cada vez que se seleccionan los jurados, es un pequeño grupo de personas, un puñado de personas de cada oficina judicial de las circunscripciones de Neuquén, que los recibe, que los contiene, que les despeja sus dudas y que hace que ese pasaje en la participación ciudadana en la administración de justicia sea más llevadero. Y creo que esto tiene que ver con los resultados de ese trabajo y esta encuesta que se ha llevado a cabo tan exhaustivamente, y los resultados, bueno, están a la vista, y empíricamente ha sido demostrado. Bueno, le doy lugar a las expositoras. Tenemos Aldana Romano y Sidoní Porterí, que bueno, por razones personales no puede estar presente, pero bueno, es coautora junto a Valerie Hans de este trabajo que mencionaba, el jurado neuquino, el inicio del jurado clásico en Argentina. Aldana y Sidoní son ambas licenciadas en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y maestrandas en Gobierno por la Universidad de Buenos Aires. Aldana es directora ejecutiva de INESIP y Sidoní es vicepresidenta del ILCED e integrante de la Junta Directiva de INESIP. En los últimos años, tanto Aldana como Sidoní se dedicaron a estudiar empíricamente el juicio por jurados en nuestro país y vienen desarrollando diversas investigaciones en varios países que cuentan ya con la implementación del juicio por jurados y otras provincias que están a punto de implementarlo. Por su parte, la profesora Valerie Hans es profesora de Derecho en la Universidad de Cornell y una reconocida investigadora que ha llevado adelante diversas investigaciones empíricas y ha hecho incontables publicaciones. Coordina grupos de trabajo a nivel internacional
y ha participado en diversos procesos de implementación de juicio por jurados en muchos países, no solo en Argentina, sino también en Japón, entre muchos otros países. Las tres autoras, como bien decía, son las autoras del clásico, vamos a decirle ya clásico, El jurado neuquino, el comienzo del jurado clásico en la Argentina. Luego de la presentación de las mismas, hará sus comentarios Sherry Diamond, a quien presentaré luego. Les damos la palabra a Valerie Hans y a Dana Romano. Shall I begin? Okay, I'm so delighted to be here and want to thank all of you for the chance to talk about this very special document that recounts our empirical research into the new jury system of Neoken. The three of us, Sidonie, Aldana, and I were so thrilled to work together, and with the help and assistance of so many others, which you can see on the next slide. You can see, Aldana, if you would change the slide, you can see it was a true collaborative investigation. Here you see pictured some of the brave judges of the Superior Court of Neoken, who, without knowing what the research data would show, jumped in with us and were willing to allow us to collect systematic information about how the jury system operates in Neoken. We also received tremendous support from our own institutions, for Aldana and Sidonie, the wonderful support of INASIP, and for me, Cornell Law School, which helped to support my work and collaboration with them. And the moderator of the session, Carla Pandolfi, was far too modest in talking about her role as a prime mover in the research project. And we could not really have done the project with as high a quality as you will see without Leo Larombe, who was often there in the courtrooms, helping to distribute materials to jurors and judges and lawyers for both sides, and ensuring very high quality research. We also had a group of academic advisors, Andres Harfuch, as well as Sherry Diamond, who will be making comments on this particular report, John Gastel and Paula Hannaford Agor. They come from many places, but I think all of us, whether in public institutions or private ones, had one goal, which was to try to make the best possible study of the operation of the jury system in Neoken. So let me tell you a little bit about how we embarked on this investigation, which will be on the next slide, and how we took on the empirical study. We used multiple methods. That's a method that is commonly recommended to try to study the jury system in Neoken. First, we distributed detailed questionnaires. You can see a portion of one pictured here. We distributed detailed questionnaires to all 300 of the Neoken jurors who served in 25 jury trials during the time of our study. We began the study in January of 2016 and ended it formally in December of 2019, so that we would have time to do the analysis. Now, here's where the high quality is so dependent on the support we received from the courts. All but 6 of these jurors actually filled out their questionnaires, which is really amazing. And I have done other research and was just so delighted to get this wonderful cooperation. Also, thank you, judges. All 25 of the judges that presided over these jury trials filled out questionnaires, and we got good participation from
the prosecutor's office and the defense attorneys, as well as victims' attorneys and in a couple of cases, attorneys who represented the interests of children. What was in these questionnaires? Some of them pertain to the specific role and experiences that jurors had or judges had or lawyers had, but others were, we asked the same questions of judges, jurors, and of the attorneys in the cases, which allowed us to then compare across these different roles to see how the experience was. And I'll be showing you some of those comparisons in a few minutes. Now, questionnaires are one way. We give out the questionnaire and we get responses back, but we also wanted to supplement these questionnaires and did so with a couple of focus groups of people who had served in past trials in Neuquén. And we were able to do those in six different focus groups. We participated with us, and people were able to speak at greater length, which was very helpful in assisting us interpreting the questionnaire responses. We also were grateful to the 17 judges, prosecutors, and defense attorneys who had participated in jury trials and could give us their informed perspective about what was working well and what still needed some work. So one goal of a jury system, really in most any country, is to represent the broad range of the community so the jury can give voice to the community. So we asked jurors for detailed information about their personal characteristics, and that would be able to give us a sense about whether Neuquén jurors selected for the first time during this period reflected the community. And as you can see on this slide, it did reflect the community for the most part. Because of the law in Neuquén that requires equal participation by men and women, we got a perfect breakdown between men and women on these juries. And in addition, the broad range of ages that you see pictured here closely mirrored the census of the province. So we've got good participation by people at all different age ranges. As for education, the juries included people with a broad range of education. You can see there were even some individuals, a very small number, who had no formal education. And then it went all the way up to people who had completed university degrees. Now, here we saw some differences between the province and the census of the province and those who participated on juries, with a smaller number of people without education participating and a somewhat larger number of people with more education participating. But again, as you can see, there is a substantial range, and most juries included people with very different educational experiences. You can also see that most of the jurors were working. 61% were working at the time that they were summoned for jury duty. About 13% were unemployed. 9% were in charge of their households. 9% were retired, and 8% were students or otherwise working independently. So an initial question for us was, what did jurors make of the experience of all of a sudden receiving a summons? And how much did they know about
trial by jury in Neoken, this relatively new institution, and what was their initial reaction. So we want to show you what we discovered from the questionnaires about their initial reaction, and later we'll talk about what they thought about at the end of their experience. So in terms of about the very first question we asked is, how much do you know about the jury system in Neoken? And what you can see here is the vast majority of jurors knew very little or absolutely nothing about the jury system in Neoken. And one of the things we wondered was whether over time, as jury trials were held in Neoken, people's knowledge of the system increased, but we compared responses in the earliest part of our study and the later part of our study, and we saw no trend toward greater knowledge of the system. So this does suggest an even more vigorous public education campaign is necessary so that we can spread the word about the jury system in this province. And what was jurors' reaction or prospective jurors' reactions when they received that summons? Positive, negative, what were the reactions to being called to serve? One of the things that you can see in this slide is something of a contrast between positive and negative emotions. On the left-hand side of your screen, when we asked how enthusiastic people were when they were summoned to serve as a juror, you see a real mix. Some people are not very enthusiastic. Some are quite excited about the prospect of serving on this brand new system. So in terms of positive emotions, a real range of reactions to being summoned. But in terms of negative reactions, we did not see much. They were, I would say, pretty modest, with the majority of jurors saying they were not bothered, they were not annoyed by the fact that they were summoned for jury service, even though they knew little about the system that was in existence. The comments made by a couple of our focus group participants lend some flesh to these initial reactions. The first one here, participant B in one focus group, for example, said he was not very happy at first to get a summons for jury duty. And he explains his complicated set of reactions. The first thing was denial, and then it was, okay, well, take a deep breath and I'll commit to seeing what it's all about. Yes, I insist. One does not know so many laws, so many rules are out there. You get scared, but then you take possession of the situation. So someone who initially was concerned that he'd be able to do a good job, was worried, but he took control of the situation. A fellow focus group member reported his reaction to being summoned, getting a summons from the court, and said, yes, totally. I remember the first thing that I said was, what did I do to receive a summons from the court? We'll have more to say about the experiences of these jurors who were mostly unfamiliar with this new jury system. But one thing that is in many people's minds when they think about trial by jury is worrying about jurors who are unfamiliar with what is going on in a courtroom. And of course, they have little or no training in law, and they're not really, it's not really common knowledge about how the procedures go in court. So how did our groups of jurors actually manage in terms of listening to the evidence, of understanding the law and applying it? And one of the first things we asked people was,
to give us a sense, to reflect back and give us a sense of how complicated or how complex the trial was. And we asked this of all of the people in our questionnaires. So jurors responded to this question, judges responded to this question, and the parties, the lawyers for the two sides, also responded to this question. So maybe it won't be surprising that the judges generally did not see the cases before them as very complex. So you can see that in the darkest bars here, that most of them rated the trial as either not at all complex or only a little complex. The lawyers for the two sides saw it as a bit more complex, but the jurors give us the biggest contrast to the judges. Here, you can see that the majority of jurors saw the trial as somewhat or very complex. And we think this is an important contrast because we think it is critical for judges and for the lawyers who are presenting their cases to the juries to know that even though they might see it as an easy case, it would not necessarily be considered the same way by jurors who are entering a courtroom sometimes for the first time. So even though they thought the cases were complex, jurors reported having a pretty good understanding, self-reported understanding of the evidence in the case. Very few actually found it difficult to understand the evidence. And of course, they had one another to help them in the interpretation of the evidence. This assessment that the jurors did understand the evidence was confirmed by both the judges and the lawyers for both sides in the case. Lawyers for both sides, 69% of them reported that the jurors basically understood the evidence, and the number was even higher, with 92% of the judges who presided over these jury trials thinking that the jurors understood and appeared to understand the evidence at trial. We also asked jurors not only whether they understood the evidence, but what they thought the evidence, which side they thought the evidence favored. Did it favor an acquittal or did it favor a conviction? And I think what you see here, where we asked all of the same parties, the jurors, the judges, and the parties, we asked all of them about this same question about what side they saw the evidence favoring. What you can see is substantial overlap in perceptions of the strength of the evidence in the case. The judges and jurors and lawyers all see the evidence pretty much comparably. Now, some studies in the United States show that compared to judges, jurors themselves often take a more generous view of the evidence, favoring the defense. But we don't see that here in these particular jury trials in Neocan. If anything, we see something that is slightly the opposite. So one of the interesting questions is, how would decisions be different, if at all, by introducing a jury system? In this particular set of cases, the 25 cases, 20 of them resulted in some conviction and 5 in complete acquittals. So we knew the verdicts that the juries had actually reached. Then we asked judges what verdict they might have reached had they been presiding over the case in a judge-alone trial. So we were able to assess the overlap between the hypothetical verdict of the judge and the actual verdict of the jury in each of the cases. Now, judges were not surprised in the vast majority of cases at the verdicts that the juries reached in the case. And in fact, in 20 of the 25 cases, they would have reached the exact same verdict.
and decided the case the exact same way. And this actually is interesting. It's a common phenomenon in other countries that have compared the actual verdict of juries and the hypothetical verdict of judges to also find strong overlap between the verdicts that juries and judges would reach in a case, again reflecting some similarity in their view of the strength of the evidence in the case. Now, when they disagreed, the disagreements were almost evenly balanced in those 5 cases of disagreement. In 2 of the cases, the jury acquitted when the judge, had the judge been presiding over the case, would have convicted. And in the other 3 cases, the opposite would occur, the reverse would have occurred. So even though the verdict might not go your way, there was pretty substantial satisfaction with the jury's verdicts in these 25 cases. 83% of the judges said they were satisfied or very satisfied, and just over half the lawyers for both sides said the same thing. But then half of them had just lost their cases in court. So maybe that number is not surprising. In fact, it might be kind of high considering the wins and losses. To protect the jury's independence and confidentiality of the discussion, the deliberation itself is secret. So our questionnaires allowed us to get inside the black box of jury deliberation and obtain information about what occurred during this usually secret process. And I would say the results generally are fairly positive about what occurred. What you can see here is that the deliberations varied in length, it actually quite dramatically. I mean, there was a case or 2 where there was an extremely short deliberation, and some where the deliberation went on for multiple hours. The average was 2 hours and 35 minutes, taking into account this broad range. And does that seem short? Maybe, but if you look at the requirements for a jury verdict for conviction or acquittal in Neukölln, what you realize is for conviction, you need to have only 8 out of the 12 people agree on a majority verdict. Now, a very substantial number of the verdicts, the convictions in the cases were actually unanimous. So of the 26 verdicts, that's more than the number of cases because there were multiple defendants in some cases. 16 out of those 26 were actually unanimous. The others were majority verdicts, including 3 that were at that bare minimum, the 8 vote minimum necessary number of votes for a conviction. Another big question about jury competence is, what about the law? They depend on, in virtually all cases, of learning about the law from the judge, who, and again, I applaud the judges here, who often were creating new instructions to give to juries to explain the law governing the procedure and the decisions that they would be reaching. So here, I think our questionnaire results were largely reassuring too. 93% of the jurors reported that they found the judge's instructions about the law useful or very useful, suggesting they were grateful for them and paying attention to them to help guide them and give them direction in how they were to arrive at a decision in the case. And also reassuring is all of the judges who presided over these jury trials said that the jury appeared to understand the law well, or even very well. And the majority of lawyers on both sides, 69%, also thought that jurors understood the law well.
or very well. We also asked jurors to report on how much they participated in jury deliberation. And there are two phenomena I want to emphasize in this slide that I think are really quite remarkable. First of all, the vast majority of jurors reported themselves that they participated quite a lot, and either somewhat or very much participation was reported by these jurors. So as a group, these jurors were very actively engaged in the process of deliberation. There was just one person, a man, who said that he had not participated at all in the deliberation. And as you can see, these numbers, they suggest a very active and robust deliberation is occurring. So that's one thing to emphasize. The other phenomenon is an absence of gender differences in participation in juries. One feature that Carla mentioned, and we have already talked about, is the fact that neokin juries must be evenly divided between the genders. Previous research on jury deliberations in other countries sometimes find, not always, but sometimes finds that men tend to speak more than women in jury deliberations. You can see from this slide, there is virtually no difference between men and women's self-reported participation. It leads us to wonder whether or not the requirement that there must be equal numbers of men and women on neokin juries sends a message of the value of diverse participation that encourages full and robust participation from both men and women. That said, of the jury leaders, the individuals who were chosen to lead the jury, to organize the votes and announce the verdict in the courtroom, 16 of the 25 juries were led by men. So well over half. We did learn from the focus groups a very interesting thing, and I wonder whether or not this is something that happens in other groups. We learned some of our jurors reported that actually they chose multiple people to lead the jury, some to organize the deliberation and some to announce, the verdict in court. So it's possible that the numbers we have here on jury leadership actually underestimates the full range of leadership activities by both men and women on the jury. We do see some differences in terms of education as shown on this next slide. The very small number of jurors, you remember 1% without education, are least likely to report that they are participating fully in the deliberation. Those who have the most formal levels of education tend to participate more actively, or at least report that they participate more actively. Even though the vast majority of our jurors, 88%, said they were satisfied with the process of deliberation and with the verdict that they reach. Again, our focus group participant lends some rich nuance to this idea of participation and really what deliberation does for people. As this juror says, it's good to be able to listen to others. I think it is an area where one learns to shut up and listen, really listen. Until we listened to one another, there was no agreement. It's important to understand that you have to be silent and listen. It's not only leaving a moment for the others to speak, but to really listen to what the other jurors want to say to you. Now, the juror also goes on to remark about the value that this juror saw in the diversity on the jury. There are many people, the juror reports, with different experiences, different tools, languages, lives. And that diversity, the juror concludes, is important. Now I'd like to turn the presentation over to Aldana.
Estás muteada, Aldana. Estás muteada, Aldana. Ahí está, ahora sí, perdón. Mil disculpas. Ahora me escuchan, ¿verdad? Ok, gracias, Valerie. Recién Valerie hacía referencia a que nos interesaba especialmente conocer cómo llegaban los jurados, las personas que participaron en los distintos juicios por jurados en la provincia de Neuquén. Y otra de las preguntas que teníamos asociado a esto era, bueno, ¿qué efectos provocaba la experiencia, la participación de estos jurados, de estas personas en los juicios? Vale decir que el juicio por jurados es una de las políticas de participación ciudadana casi inéditas para nuestro sistema de justicia penal. Existen muy pocas experiencias en los distintos ámbitos, quizás en el Ejecutivo y algunas otras políticas de participación ciudadana a destacar, en el ámbito legislativo, algunas poquitas, menos que menos en el ámbito del Poder Judicial. Así que nos interesaba especialmente, y en esto Argentina, Valerie y Sherry no me van a dejar mentir, constituye casi como un caso de laboratorio, ¿no? Porque de pronto, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, con larga trayectoria juradista, de pronto podíamos ver de cero qué pasaba con esas personas que transitaban por la experiencia del juicio por jurados, cuáles eran los efectos de esa participación en una sociedad que no cuenta con una cultura juradista, ¿no? Que la estamos desarrollando hoy en día. Dicho esto, Valerie señalaba, bueno, llegan con, digamos, un desconocimiento sobre el sistema, pese a todos los esfuerzos que hizo Neuquén en esto, que vale la pena resaltarlo, la provincia realmente se puso a la cabeza para poder implementar los juicios por jurados, hizo una serie de campañas, hay una serie de manuales que otras provincias han recuperado, inclusive de la experiencia neuquina, pero así todo, la gran parte de los jurados, como decía Valerie, llegan sin conocer de qué se trata el sistema. Entonces no podía sorprendernos que existiera una reticencia inicial, ¿no? Posiblemente, digo, hubiera sido la primera vez que las personas se encontraban con el sistema de justicia penal, así que esa reticencia es entendible. Y de hecho, digamos, esta frase de uno de los participantes del Focus es como muy elocuente, ¿no? Porque dice, bueno, la primera pregunta era, ¿y no podés zafar? Y no, la verdad que no. Primero no podía zafar. Quise, pero no pude. Y después me di cuenta de que no quería tampoco. Como que fueron distintos momentos donde te vas dando cuenta y te vas involucrando. Y bueno, no, después ya quería estar. No quería que me sacaran de mi lugar, ¿no? A esa reticencia inicial le siguió el entusiasmo, y esto es algo que quienes trabajan además en los juicios por jurados, quienes integran las oficinas judiciales, y no me van a dejar mentir, seguro nos están acompañando muchos y muchas de distintas provincias del país que cuentan con juicios por jurados, escuchan esto cada vez que termina un juicio. De allí entonces que no nos sorprenda, por suerte, que para el 85% de quienes participaron como jurados populares hayan sentido orgullo con esa experiencia, aunque llegaron con temores, aunque llegaron quizás un poco reticentes, ¿no? Por desconocer de qué se trataba la experiencia, qué era lo que tenían que hacer, cómo iban a cumplir con su función. El 85% de quienes participaron como jurados populares se sintieron orgullosos y orgullosas de esa experiencia. 8 de cada 10 la recomendaría a otras personas. 6 de cada 10 nos dieron motivos de por qué recomendarían la experiencia. Y déjenme hacer un paréntesis. Esta era una investigación muy larga, un cuestionario muy extenso. Cuando llegábamos a esta pregunta era casi en el final. Y acá, como cientistas sociales, la verdad es que, siendo muy honestas, no sabíamos cuántos iban a querer responder esa pregunta abierta, donde ya no tenían que tildar, sino que tenían que escribir. Después de horas de deliberación, de una semana de juicio, llegan a ese momento donde pasan de pregunta a pregunta número 70, y es ver si van a contestar o no. Y fue tan gratificante encontrar que 6 de cada 10 personas dieron los motivos de por qué recomendarían esa experiencia. Y cuando vamos a por qué lo recomendarían, nos dicen que porque pudieron aprender, porque pudieron conocer cómo funciona el sistema de justicia, porque pudieron participar, porque pudieron hacer justicia, ¿no? Con un sistema de justicia que es tan criticado en nuestra sociedad, de pronto se sintieron parte y pudieron hacer justicia, y porque se pudieron comprometer con la democracia. De hecho, y esto es otro punto muy interesante del hallazgo de la investigación, y es que
En países como Estados Unidos hay algunas investigaciones que las ha desarrollado fundamentalmente John Gastill, que evalúa el impacto de la participación de la ciudadanía como jurado popular en su involucramiento cívico en otro tipo de actividades. Por ejemplo, en el ejercicio del voto. Aquí, la verdad es que cuando Valerie, Sherry, John y Paula nos sugieren incorporar esta pregunta, soy honesta, tenemos un poco de poca expectativa del resultado, porque bueno, digamos, ¿por qué esto iba a tener el mismo impacto que en Estados Unidos? En Argentina la gente ejerce su voto, digamos, tiene un involucramiento quizá distinto, y la verdad que al principio no pensábamos que iba a dar así como dio, y fue muy también gratificante encontrar que por medio de las encuestas y también en los focus groups, esto es algo que salió en los focus por medio de otros relatos, 7 de cada 10 personas que participaron como jurados populares dijeron estar más abiertas a participar en asuntos públicos, a involucrarse más activamente con su comunidad. Cuando hablábamos de esto de los efectos, ¿no? Hay una cita como muy, que condensa mucho, la voy a leer por si, sobre todo si hay alguien que está escuchando nada más o está con celular y no puede estar viendo la pantalla. Y decía, participante G en un focus group. Es muy importante, ¿no? Yo recién pensaba esto. Estamos recordando estos detalles, después de tantos años. Aclaro, las personas de los focus group participaron en algunos casos hasta 5 años después de desarrollado su juicio. Dice otro participante, sí, de tantos años. Exacto, contesta otro. Participante G dice, quiere decir que es algo importante, ¿no? Algo que nos marcó. Es que es parte de, nos marcó en la vida, ¿no? Sí, porque hace tantos años y estamos recordando. La experiencia de los focus en eso fue muy gratificante porque nos permitió, como decía Valerie, poder comprender mejor esto que a veces en las encuestas aparece solo como números o tendencias. Vemos entonces el impacto de la experiencia ya en dos cuestiones que le importan y le preocupaban mucho a la clase política a la hora de decidir la implementación del juicio por jurados y también a los distintos actores involucrados, que es el impacto de la experiencia como jurado popular en las opiniones que tienen sobre el sistema de justicia y sobre otras instituciones de la democracia, y también en la confianza. ¿Y por qué digo que esto preocupa mucho? Bueno, porque estamos en un momento donde las legitimidades de las instituciones democráticas no son muy grandes. De hecho, año a año, si uno recorre los resultados del Latinobarómetro, se va a encontrar que la confianza en los poderes judiciales es muy baja. Hay un reconocimiento de parte de muchos actores de crisis de legitimidades varias de las instituciones democráticas, pero pese a eso, por suerte, todavía un alto nivel de confianza en la democracia como sistema político. De allí que conocer el impacto que tenía la experiencia como jurado popular en la opinión sobre las instituciones cobraba una relevancia notoria. Y acá no nos sorprende, sobre todo no les sorprende a quienes vienen investigando esto hace muchos años, que la participación como jurado popular fundamentalmente impacte, por un lado impacta positivamente, como ustedes ven, en la mayoría de las instituciones, pero fundamentalmente en la opinión que tienen del sistema de jurados de Neuquén. Un juez de provincia de Buenos Aires en algún momento decía, yo me doy cuenta que tenemos enfrente a nuestros mejores representantes. Sí, sepan que sí. Tienen enfrente a sus mejores representantes a la hora de poder contarle a la sociedad sobre cómo funciona el sistema de justicia. Estos datos fueron muy consistentes también con lo que encontramos en los focus group, ¿no? Acá estamos viendo que el 88, casi 88,5% de los jurados dijeron que su opinión, digamos, se vio afectada positivamente en lo que tiene que ver con el sistema de jurados en Neuquén, y el 84% en el caso de los que participaron en los focus groups, aun cuando habían pasado 5 años de esa experiencia. Y esta que a mí es una también de las que más me gusta, ¿no? En cómo esto que yo decía, de alguna manera las personas que participan como jurados populares se convierten en grandes representantes del sistema de justicia hacia la comunidad. No es que solamente quede en ellos la experiencia, es una experiencia que tienen que poder contar, que tienen que poder transmitir. Y uno de los participantes de los focus decía, y estar acá participando de todo esto, la verdad es que te cambia completo la mirada, te cambia todo. Además, uno se vuelve una especie de, no sé, de abogado de la justicia, ¿no? Porque le decís a tu familia, le decís a tus amigos, analizás un poco más. La verdad que es otra cosa. Claro, funciona así y así, yo lo vi de esta manera. Te cambia la mirada y ayudas a cambiar la mirada de tu entorno.
vemos un poco esto que les comentaba, no solamente opinión, sino también confianza. Y tampoco sorprende, por suerte, que después de pasar por la experiencia como jurado popular, las personas digan tener una mayor confianza en los tribunales de Neuquén, pero también se ven potenciados otras instituciones que no tienen una relación tan directa con el desarrollo de los juicios, como puede ser el gobierno, como puede ser la policía. Estos datos también fueron muy consistentes con los que encontramos en los focus groups, así que pareciera ser que tanto la opinión como la confianza trasciende inclusive el momento del juicio y perdura años después. Ahora, más allá del impacto del juicio por jurados en las personas que participaron como jurados populares, si algo nos interesaba y nos preocupaba especialmente al instituto, a INESIP, era poder conocer qué impacto generaba la introducción del juicio por jurados en el sistema de justicia. Y digo esto porque ustedes saben muy bien, el instituto se ha caracterizado desde hace ya más de 30 años en promover las reformas del sistema de justicia penal. Carla hablaba y decía, bueno, Neuquén además tuvo una particularidad que es que decidió apostar por el juicio por jurados en el marco de una transformación total de su sistema de justicia, avanzando en su sistema de justicia adversarial. Inclusive, digo, esto podría hacer del caso Neuquén un caso particular, distinto tal vez a otras provincias que incorporan el juicio por jurados cuando no cuentan con sistemas acusatorios tan puros, como el caso neuquino, y ahí el jurado funciona, voy a decir una frase que a Sherry le gusta mucho, que es una frase que usa Alberto Binder, funciona como una suerte de caballo de Troya, ¿no? Porque entra el jurado y con el jurado empieza a desarrollarse y a promoverse una serie de cambios, de transformaciones sobre las prácticas. Presuponíamos esto, ¿no? De alguna manera, por algo, el instituto, junto con un montón de aliados y aliadas, se convirtió en un gran suerte de ejército juradista que salió a promover el juicio por jurados a lo ancho y largo del país, pensando y creyendo que el jurado iba a lograr hacer transformaciones sobre el sistema de justicia, muchas veces cuando esas transformaciones ni siquiera eran posibles por medio de, digamos, el cambio en la norma. Así que nos interesaba conocer qué había pasado en Neuquén, aun cuando había transformado por completo su sistema de justicia, aun cuando no había resistencias a juicio por jurados, que esta también es otra característica que déjenme resaltarla, a diferencia de lo que ha pasado en otras provincias, o pasa en otras provincias donde hay algunos actores involucrados en la implementación del sistema de jurados que quizás no están del todo convencidos o convencidas, que plantean algunas resistencias. En el caso neuquino había una convicción por parte de todos los actores del sistema que era necesario implementar el juicio por jurados. Y eso ayudó mucho en que no hubiera resistencias, pero así todo, el jurado trajo algunos efectos. Vamos a ver de qué se tratan estos efectos sobre el sistema. Por un lado, encontramos, básicamente en tres grandes cuestiones el impacto del juicio por jurado sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal neuquino. En el primer punto, en lo que hace al desarrollo de la audiencia preliminar, o audiencia de control de acusación, depende de cómo se le pueden llamar en los distintos códigos en las distintas provincias. Otro en lo que tiene que ver con la oralidad y el lenguaje, y otro en lo que tiene que ver con el impacto en las destrezas de litigación. En relación con el desarrollo de la audiencia preliminar, voy a decir algo, espero no ofender a nadie de los que nos pueden estar escuchando. En general, no suele hacerse del todo bien en ninguna provincia aún, ¿no? Es como uno de los puntos o de los aspectos que todavía cuesta mucho trabajo desarrollar en nuestro país. Y es una audiencia central, porque es la audiencia que nos va a permitir lograr que el jurado cuente con buena calidad de prueba para tomar una decisión. Y como en algún momento le escuché decir a John Gastill también en alguna presentación, el jurado es un gran tomador de decisión, pero que necesita también buena calidad de prueba para poder desarrollar una buena deliberación y emitir un buen veredicto en consecuencia. Una de las cosas que indagamos por medio de las entrevistas también, y que además nos empezaba a llamar la atención en Neuquén, sobre todo con la extensión de los juicios, es ¿qué está pasando en la audiencia preliminar? Neuquén tiene la particularidad, que es muy correcta para el desarrollo de los juicios con jueces profesionales, que es que quien lleva adelante, y esto pasa en otras provincias también, quien lleva adelante la audiencia preliminar, el juez o juez a cargo de la audiencia preliminar, no es el mismo juez o juez a cargo del debate, ¿no? Del juicio oral propiamente dicho. Esto, en el caso, digamos, de los juicios con jueces técnicos, es muy correcto porque es la manera de garantizar que quien controla la prueba no se vea de alguna manera influenciado a la hora después de tomar una decisión.
pero trajo algunos inconvenientes en el caso del jurado, básicamente porque como nos permitió indagar la investigación, esa audiencia no se está desarrollando de la mejor manera. Acá una frase que condensa muy rápidamente esto, voy a leer solamente el final, que es de un juez o jueza, no importa, porque no quisimos identificar género en estas cosas para resguardar anonimato, dice, esta es la acusación, ¿no? Está relatando el ejemplo de una audiencia preliminar típica en Neuquén. Esta es la acusación, esta es mi prueba. Señor defensa, ¿tiene alguna objeción? No, sin objeciones. ¿Y la prueba? Adhiero a toda la prueba de la fiscalía. Bueno, señor, nos damos las manos. ¿Alguna convención probatoria? No, ninguna. Nos dábamos las manos y nos íbamos. Eso era el control de la acusación, por lo menos prejuicio por jurados. ¿Qué pasa con el juicio por jurados? Con la introducción del juicio por jurados, aparece la necesidad por parte de jueces, juezas y partes de hacer de esa audiencia de esa audiencia preliminar una audiencia donde verdaderamente empiece a discutirse la prueba. Quizás no tanto por revalorizar el rol de la audiencia, tal vez más de la mano de las preocupaciones para no contaminar al jurado, para no confundir al jurado, pero empieza a cobrar sentido la audiencia preliminar y empieza a desarrollarse de otra manera, por lo menos por parte de lo que han transmitido las personas entrevistadas. Ahora, esa audiencia preliminar es clave también para que las partes con jueces y juezas puedan discutir inclusive cuestiones que van a ser a la dinámica del juicio. Y eso sí lo pudimos ver, el impacto del no desarrollar tal vez tan correctamente esa audiencia, sí lo pudimos ver después en los comentarios que han hecho los jurados sobre el desarrollo de los juicios. De las pocas críticas que hicieron los jurados a la conducción técnica de jueces y juezas tuvo que ver con la organización de los cuartos intermedios, que no eran necesarios, por ejemplo, o la extensión de algunos días de juicio sobre prueba que tal vez no era la mejor. Lo que tiene que ver con la organización de los días de audiencia, organizaciones que, insisto, podrían ser resueltas, y son resueltas en muchos casos en otras provincias, si se desarrolla correctamente esta audiencia preliminar. En relación con la oralidad y el lenguaje, otro de los puntos donde más se ve el impacto del juicio por jurados, por lo menos en Argentina, y digo esto porque en nuestro país, obviamente Neuquén, de nuevo, hace su transformación en el marco de una transformación completa del sistema de justicia y logra el desarrollo de audiencias orales, pero la oralidad es de por sí, la dimensión cabal de la oralidad es de por sí un descubrimiento del juicio por jurados. El juicio por jurados, el hecho de tener que hablarle a un jurado lego, es lo que obliga a jueces, juezas y a partes a allanar el lenguaje, a abandonar un lenguaje que está plagado de tecnicismos todavía hoy, y a hablar como suelen decir ellos y ellas en castellano, ¿no? Una de las cosas que de hecho las personas entrevistadas van relatando, tanto en Neuquén como en Provincia de Buenos Aires, como en otras provincias donde hemos tenido la posibilidad de hablar, es que eso se convierte en un desafío, ¿no? Tienen que allanar el lenguaje, tienen que, como dice, por ejemplo, una de las citas, que está, la segunda cita que está en pantalla, ese es el primer desafío que me parece que se le plantea a todo el mundo. Cómo tratar de ser claros, ¿no? Cómo tratar de hablar en castellano, de hablar de manera más sencilla, sobre todo, dicen ellos y ellas, porque nosotros tenemos una formación eminentemente dirigida a lo doctrinario. Tenemos que empezar a hablar sobre hechos y empezar a hablar en castellano, hablarle a gente que no lee la ley, digamos, y que no se enmarca en discusiones jurídicas. En relación con la litigación, que es otro de los aspectos que más hemos visto que impacta el juicio por jurados, y es que pone en evidencia la necesidad de desarrollar mejores y mayores destrezas de litigación. Y acá siempre, Martín Sabili decía recién en la conferencia anterior sobre Guadir, la necesidad y la importancia de desarrollar permanentes capacitaciones sobre las técnicas de litigio. Nosotros tuvimos la posibilidad de consultar a los jurados sobre cómo habían visto la habilidad de las partes, ¿no? La performance de las partes en los juicios por jurados. Y deben estar viendo en pantalla que hay como una variedad de respuestas. En general han sido bien valorados, aunque hay un grupo bastante importante de valoraciones donde el jurado entiende que las partes han sido medianamente hábiles. Acá hay un punto que me gustaría resaltar. A ver, en honor a la verdad, obviamente la fiscalía es la que sale mejor puntuada por los jurados populares neuquinos, pero vale decir, debemos decirlo, que la cláusula que habilita en los casos neuquinos a ir a juicio por jurados es una cláusula
que suele favorecer a la fiscalía. La fiscalía tiene la posibilidad, por medio de la acusación, de determinar finalmente si el caso cae o no cae en un jurado. Esto a priori podría indicar que la fiscalía lleva a juicio por jurados aquellos casos que fundamentalmente sabe que puede litigar correctamente. Pero así todo lo está litigando bastante correctamente en función de las respuestas de los jurados. Más allá de esta valoración, nosotros pudimos pedirles a los jurados que hicieran sugerencias a las partes, y hay varias sugerencias que tienen que ver con la calidad del litigio. Los jurados, entre otras cosas, piden y exigen mayor cantidad de pruebas. Piden y exigen que las trabajen de manera más profunda, más a fondo. En algún lado un jurado dice, sugiero que hagan rendir más los testimonios o los días de los juicios, ¿no? O noté que hubo testigos que no aportaban, que solo repetían testimonios. No se trata de sumar cantidad de pruebas, sino pensar en la calidad. Vuelve a cobrar sentido el desarrollo de la audiencia preliminar para garantizar una mayor calidad de litigio y de discusión sobre la prueba. Otras, por ejemplo, que esta me encanta. Los abogados tendrían que sobreactuar menos, porque eso hace poco creíbles sus performances o sus alegatos, ¿no? No se trata de dar discursos rimbombantes o grandilocuentes, sino de saber cómo presentar la prueba. Cayote, digamos, para que vean el nivel de detalle, yo vuelvo a decirles, las personas respondían a esto en el final de sus cuestionarios, después de horas y días de juicio, y por ejemplo, un jurado dijo, el abogado defensor planteó dudas en su alegato final que no las planteó en los momentos pertinentes al momento de testificar. Digo, da cuenta del nivel de detalle y atención que los jurados prestan a la hora del desarrollo de los juicios, y como Valerie señalaba hace un ratito, los jurados deciden sus casos en función de la calidad de la prueba. Es muy importante que las partes, si bien vienen desarrollando unas mayores y mejores estrategias de litigación, sigan trabajando en esta capacitación constante. Pese, digamos, o dando cuenta en realidad de estos cambios sobre la litigación en relación con el impacto en la audiencia preliminar, y también la cuestión del lenguaje y la oralidad y la transparencia que cobran los juicios por jurados, no nos sorprende la opinión que jueces, juezas y partes tienen del sistema de juicios por jurados. Una, digamos, abrumadora mayoría tiene una opinión positiva o muy positiva del funcionamiento del sistema de jurados en Neuquén. Y digamos, Carla al inicio hablaba de algo que para mí es importante resaltar, porque a diferencia de lo que puede pasar en otras provincias, como puede ser Buenos Aires, donde cuando hacemos estas preguntas, muchas veces la respuesta es que la opinión es muy buena sobre el sistema, pero que tiene algunas críticas sobre su implementación. En Neuquén, si algo se reconoce mucho, es cómo ha logrado implementar correctamente y el rol que cobra las oficinas judiciales a la hora de desarrollar correctamente cada uno de los juicios y cada una de las etapas y en las instancias que se involucran en los juicios por jurados. De nuevo, a partir de la experiencia y de analizar estos impactos que está teniendo, no nos sorprende el apoyo que jueces, juezas y partes, al igual que está sucediendo en otras provincias del país, tienen sobre el sistema. ¿Sí? Al inicio, esto pasa mucho cuando las provincias deciden empezar a implementar el juicio por jurados, y por ahí la gente de las oficinas judiciales, que suelen ser bastante juradistas, nos confiesan, nos dicen, no, tocó un juez, un jueza que no está muy convencido o convencida. Y nosotros con mucha tranquilidad le decimos, esperen que cuando pase el primer juicio, cuando pase la experiencia, seguramente termine así. Y sea un nuevo juez o jueza que avale y acompañe el juicio por jurados, porque eso es lo que está pasando en cada una de las provincias que lo estamos implementando, y Neuquén lo vuelve a demostrar. Ahora, más allá de la opinión positiva que tienen jueces, juezas y partes sobre el sistema, eso no significa que no tengan recomendaciones y que no haya cuestiones para mejorar del sistema neuquino. ¿Qué vale decir? Carla decía hace un ratito, fue la primera provincia, así llama también el reporte, el informe, el jurado neuquino, el comienzo del jurado clásico en la Argentina, la primera provincia que se animó a ir por el modelo del jurado clásico, y eso también explica un poco por qué cobró algunas características ese jurado neuquino, que hoy, luego de 7 años de experiencia, luego de varias provincias que han avanzado también, quizás tenga que, en algún futuro cercano, hacer algunos pequeños cambios para seguir apostando y mejorando a ese sistema de justicia con jurados. El primer punto tiene que ver con modificar el procedimiento de la audiencia preliminar, que es lo que les comentaba recién en relación a
esto de tener, por un lado, un juez o jueza a cargo de la preliminar y por otro lado un juez o jueza a cargo del desarrollo del juicio. Una de las recomendaciones que aparece con mucha firmeza por parte de jueces, juezas y partes es lograr que sea el mismo juez o jueza a cargo de todo el procedimiento de juicio por jurados, porque eso alienta a una depuración mayor de los hechos y de las pruebas, a que la audiencia cobre un sentido mayor, a establecer pautas de funcionamiento que después puedan ser desarrolladas en el juicio. Luego, otro de los puntos tiene que ver con los casos que son juzgados por juicios por jurados. Neuquén empezó, y obviamente que empezó por los casos más graves, los cuales es muy lógico y entendible, pero bueno, creo que el sistema ha demostrado estar lo suficientemente maduro y dar muy buenas respuestas para que la provincia se anime a dar un pasito más allá y ampliar la competencia para que sean cada vez más casos los que puedan ser juzgados por jurados populares. Y finalmente, lo que hace a la unanimidad y las mayorías, ¿no? Neuquén no se animó en su momento a ir por la unanimidad. Luego de Neuquén apareció, bueno, Buenos Aires, pero después siguió Chaco, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, todos apostando por la unanimidad y mostrando que los jurados alcanzan veredictos unánimes. También lo demuestra la provincia de Neuquén, y los jueces, juezas y partes también entienden que es necesario que Neuquén dé un paso o modifique las mayorías para una mayoría más agravada, o directamente pueda, digamos, incorporar la cláusula de la unanimidad. Por último, un punto que nos interesaba poder plantearles tiene que ver con, a nosotros nos importa, y al Instituto le importa especialmente, analizar los efectos o los impactos que provoca la administración de justicia, que provoca el juicio por jurados en la administración de justicia, pero también nos parece, y obviamente eso nos parece muy importante porque el juicio por jurados representa una de las grandes transformaciones del sistema de justicia penal en los últimos años, pero también nos interesa poder empezar a mirar el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto, ¿no? Yo les voy a compartir, les debe estar compartiendo Victoria y Hugo, lo deben estar recibiendo por el chat, un enlace a una plataforma que se llama Mentimeter, es una plataforma interactiva. Yo lo que les pido es que ustedes ahí voten. Van a tener que votar si conocen la tasa de condena y absoluciones de la justicia profesional en sus provincias según distintos tipos de delitos. Si conocen cuál es la tasa de condena y absoluciones, no de juicio por jurados, sino de la justicia profesional en sus provincias según distintos tipos de delitos. Les pido que me respondan honestamente si la conocen o no, porque de nuevo, nos interesaba poder conocer los efectos y poder obviamente monitorear y evaluar el funcionamiento del juicio por jurados, una de las grandes transformaciones del sistema de justicia penal, pero la Argentina lleva varios años de desarrollo del sistema acusatorio y también importa analizar y valorar cómo se viene desarrollando y poder analizar sus prácticas y poder intervenir sobre sus modificaciones. Y si algo nosotras empezamos a notar es que existe una preocupación muy genuina, muy válida y muy necesaria sobre el funcionamiento de jurados en nuestro país, un sistema muy nuevito, aunque data de nuestra Constitución, pero no necesariamente aparece esa misma preocupación y ese mismo interés en analizar y mirar cómo está tomando la justicia penal sus decisiones, la justicia profesional. Vamos a ver si están contestando. A ver. Vicky, ¿vos pudiste? No estoy viendo respuestas, nadie está contestando, no han podido entrar al link. No se está viendo. Hay 25 respuestas al día, ahí se ve, abajo a la derecha. ¿Y por qué no está mostrando? No sabemos. ¿Es una incógnita? ¿No lo están viendo? ¿No? Bueno. No estoy viendo, no sé si ustedes lo están viendo, si no, no importa, podía fallar, ¿no? Todo lo que podía fallar falló, cosas que pasan. Ahí va, bueno, ahí me está empezando a gustar más. No debe estar cerca del 80 y pico %, por lo que estoy viendo en pantalla, 88%, bien, ahí vamos. Bueno,
Exactamente, lo mismo nos pasa a nosotras, ¿no? Cuando queremos empezar a establecer análisis comparativos, cuando queremos empezar a analizar, bueno, el jurado funciona de la siguiente manera, esta es la dinámica, ¿no? Los jurados deciden sus decisiones a través de la prueba, los jurados deliberan, Valerie decía, deliberan 2 horas y media, eso es mucho o poco, comparado también con qué es mucho o poco, cómo el jurado toma sus decisiones. Cuando queremos empezar a mirar qué es lo que pasa con el sistema de justicia profesional, nos encontramos que no hay datos. Y que así como es muy necesario y está muy bien, y nosotras alentamos que existe este interés genuino en el funcionamiento del juicio por jurados, de la misma manera sería deseable que empiece a producirse información empírica sobre el funcionamiento del sistema de justicia profesional. Y que preguntas como, ¿cómo deciden los jueces y las juezas los casos? ¿Cuál es la tasa de condena y absolución? Decimos que los jurados condenan mucho, condenan poco, ¿comparado con qué? ¿Cómo deliberan los jueces y las juezas técnicas? Acá hay como, digo, Vale decía esto, en 2 horas y media, es mucho poco, y los jueces y las juezas, hay provincias donde determinadas decisiones equiparables a las que toman los jurados populares se toman en tribunales colegiados. ¿Deliberan? ¿Cómo deliberan? ¿Se reúnen? ¿Por cuánto tiempo? ¿O pasa el expediente o la sentencia de uno a otro y cada uno firma? Porque eso es lo que muchas veces se dice en las charlas, pero no tenemos forma tampoco de comprobarlo. ¿Cómo se presenta la prueba en los juicios? Técnicos. ¿Se presenta como se presenta en los juicios por jurados? ¿Es la misma cantidad de prueba? ¿Hay convenciones probatorias? ¿No la hay? ¿Qué pasa con los alegatos? Digo, es muy interesante y muy necesario entender cómo está funcionando el sistema de jurados en nuestro país, pero también es muy necesario empezar a mirar, y creo que si para algo también nos sirve el jurado, es para echar luz sobre el sistema de justicia penal, y empezar a mirar qué es lo que está pasando, cómo están funcionando, y después sí establecer todas las comparaciones que a muchos sectores les parecen muy necesarias o deseables. Creo que con esta inquietud final de alentar a todos y a todas a empezar a exigir en sus propias provincias la producción de esta estadística o a desarrollarla, voy cerrando para que Sherry pueda hacer sus comentarios. Muchas gracias. Thank you, Aldana. I'm very happy to be a commentator on this program. The presentation was really terrific by the authors of this study, because they've given you such a good view of what was in the study. I wanted to tell you something about, first, how special this study actually is, because this study is different from any study I know of the jury system. The fact that the people who did this study worked closely with an enormously cooperative and interested and invested court system, and you were able to collect data that was quite different from the data that has been collected before. I think Aldana has a little person with her. Is that true? You are occupying the screen. Great. Lift him up. Higher. Yay. Okay. So there are many studies that have been done of the jury through the years in the United States. And those studies began with a study where it was a survey of judges. Now think about that for a minute. How different is that from the survey and data collection that took place in Neuquén? This survey included judges, jurors, and the parties, not the parties, the lawyers who were trying the case, all three of those. Now, there have been a few studies that have had all three of those groups involved.
And one of the very best was done by the National Center for State Courts. But to tell you how distinctive this study was in Neokin, the response rate for jurors in the National Center study was 80%, which is very good, very good. But the response rate for the Neokin study, 98% of jurors completed the questionnaires. Then you add to this the focus groups that were done in addition, and the interviews that were done, and then something very unique that I have never seen in any jury study before, and that is a comparison of how jurors respond immediately after their service and how they feel about their service many years later, which is an extraordinary comparison that was built into this design. So Aldana asked me to talk about the results here and compare it with the results of studies that have been done outside of Argentina. And so I want to start with a little bit of a background comparison. First of all, Argentina, as opposed to the United States, starts with a big advantage. And the big advantage is that everyone is on the voting rolls. That is not true in the United States. And so you start with the possibility of getting a truly representative and heterogeneous a mix of people who can participate in the jury. And when you saw the first screens, which showed the distribution of people who were part of the jury system, you saw something that you would not see in the United States. You saw a nice distribution of people of different age groups, a nice spread, a representative spread. In the United States, where younger people move more often and they don't necessarily vote, we often see a distribution, an age distribution of people who come for jury duty that is skewed in the direction of an older population with fewer younger people represented. And then, of course, the Argentine system requires half men and half women, which also gives it a leg up in terms of representativeness when it comes to the actual jury. I do have one thing that I would wonder about, and maybe it's just because I'm getting up in years, but I think that the upper age limit of 75 might not be the way to go. And when we spoke to some of the indigenous folks, they were a little concerned that the wise elders might not be eligible for jury service. So maybe that is something to revisit. In Neokin, there is one peremptory challenge per side. In the United States, there are as many as 12 per side, and even in one case, 20 for the defense. And we are now talking in the United States in many places about problems of discrimination in jury selection. So perhaps the idea of not having so many peremptory challenges is a reform that we might consider. Buenos Aires province has 4 per side. Maybe that is a direction that we may be wanting to go in. And now to the results of the Neokin study compared to findings in other places. So as you heard, jurors in Neokin tended to rate the evidence in the trial as more complex than the judges did. That is a finding that we have seen in
the US in studies that had in the National Center for State Courts study. But interestingly, fewer than 1 in 5 found it difficult in Neokin. The jurors found it difficult, fewer than 1 in 5, to understand the evidence. The key here, I think, is that 92% of the judges thought that jurors understood the evidence well or very well. And these results are quite parallel to what we see in the United States. Trial judges tend to be very respectful of jurors' abilities and their ability to understand the evidence. We find from studies of jury performance that their confidence in the jury is warranted. Of course, that doesn't mean that all parts of the trial are easy to understand. And the Neokin research creatively probed differences. So one central result is that the jurors reported that the judge was the easiest person to understand. Now that's a really important finding. The judge in a jury trial is not just a passive person. The judge plays a really important role, and in a sense, a tricky role, because it's very important for the judge to be objective and not to appear to favor either side, a really important feature. And it is very important, I think, that the judge be easy to understand. And what the Neokin responses were from the jurors is only 1.5% of the jurors thought the judge was difficult to understand. Now that is remarkable. I would suggest that the judges have been very careful in the implementation of the trial to be helpful to the jurors and to play an important role in making the trial a good situation. So the jurors depend on and pay attention to the judge, and the judges seem to be filling that role. Now, although most of the jurors were satisfied with the evidence they received, 18% said that they didn't have all the evidence they needed. And the judges, in addition, thought that the evidence wasn't what it should be. So on the one hand, jurors in other studies often say that there's more evidence they would have liked to have, a missing witness or a document or something that they would have liked to see. So that is a standard finding, both in the Neokin study and in other studies. But the judge's response suggests that something else is going on here. The fact that the judges were not satisfied, a significant number of them were not satisfied with the evidence, suggests that training in the new system is probably an important piece so that the advocates do present the information that the jurors will need beyond what they are doing now. Despite uniformly positive reactions across the board in all the measures that Valerie and Aldana talked about, they did raise several familiar issues that American jurors have complained about through the years. So the first is time management of the trial, right? When we require citizens to leave their work and their homes to serve as jurors, we have an obligation to treat their time with respect. And
at least in the United States, that has not always been the case. Sometimes during a trial, there are unavoidable times where you have to take a recess and deal with something in the trial. Other times, some better time management can mean that the jurors are, their time is being used well. So many years ago, judges would call a jury in and say, you must be there at 9:30 in the morning. And then the trial did not start at 9:30, and time would be spent on other matters while the jurors were sitting there waiting. That happens much less now because courts have come to recognize that they are wasting juror time and that that is inappropriate for them to do. So they manage their schedules better. So delays and interruptions are kept to a minimum. A very important piece of that is when it is necessary for there to be a recess in the middle of the trial, it's important to tell the jurors, to the extent that you can, why that is taking place so that they understand that they are being respected. And one of the things I've been very impressed by in Neuquén and elsewhere in Argentina is that sometimes jurors are permitted to deliberate late in the day, not just stop at 5 o'clock if the jury wants to do that. So giving the jurors some degree of control over scheduling, I think, is another form of respect. A second familiar thing in terms of things that we have seen in the US is a complaint about redundancy. Of course, you know, there is a purpose to some redundancy. If two witnesses agree, then that bolsters the credibility of that position. But sometimes redundancy is just redundancy. And of course, it shows when jurors complain about it, it shows that they're really paying close attention. Nonetheless, good trial lawyers know that you risk boredom with your audience if there's too much repetition. In the US, another difference, judges are actually permitted to serve as jurors. And some of them, after serving as a juror, have written about that experience, generally praising the jury with a few harsh words for the attorneys, right? But one that stands out in my memory is what a judge wrote about redundancy. And here's the quote. "I was amazed how attentive the jury was to the evidence. They do not have to hear a witness say the same thing twice." So attorneys might want to pay attention to the issue of redundancy. The deliberations in Neuquén, we have the jurors, what the jurors said about it, and 80% reported active participation, which is an extraordinary kind of number. It sounds like they were really engaged and they had robust deliberations. And the fact that almost no one reported no participation is a really interesting findings. But in all groups, participation tends to be uneven. And some people talk more than other people do. What we find is when unanimity is required, you can assure some input from everybody because you need everybody's vote. And it would be interesting
to compare the juror satisfaction with the thoroughness of the debate in the unanimity juries versus the majority juries in the Neokin project. What we found in our Arizona project is that the in response to the question, how thoroughly were all jurors' views considered, that juries that reached unanimity rated the deliberations as being more thorough than juries that did not reach unanimity, which is a support for a move toward more unanimous decision rule. So the fascinating innovation we've seen in Argentina and Neuquén is the equal males and females on the jury. Nevertheless, as outside of Argentina, men are more likely to be forepersons of the jury. But the interesting finding we just heard about is that the men and women report nearly identical levels of participation, which is quite different from the differential participation we see between men and women in some American studies. So perhaps it is the reason is the understanding, as Valerie, I believe, said, that people understand that the men and women are equally represented. I was a little concerned about this self-report, this equal self-report, because is it a reporting difference or is it reflect actual behavior? And what gave me heart, what made me more confident that this was a real convergence here, was the different effect that occurred on across levels of education. So the self-report on education indicated that people with more education said that they spoke more. So the question was having some reflection, I think, of what was going on, because we see in other cases, in other studies, that people who have more education tend to talk more. So I think it's a real finding. I think I'm waiting to see when we find out that the presiding jurors have more women among them. But participation is a good start. The verdicts, 80% conviction rate, a little bit higher than the numbers in the US, which tend to be between 64% and 71%. Maybe due to the small sample, but also maybe due to the fact that these are the most severe offenses. And conviction rates in the US are higher for the most serious offenses. So there may be greater correspondence there once you control for the type of offenses, and may also be influenced by non-unanimous verdicts. Can't tell what that is. But the other finding on verdicts is there's a striking parallel with other studies on the rate of judge-jury agreement. 80% agreement, roughly speaking. As Valerie or Aldana mentioned, there's a difference here in terms of the leniency direction for juries that we see in the US studies, whereas the disagreement rates go in equal direction within this study. But we're talking about a very small sample of cases, and it's really hard to
to draw strong conclusions there with this very small number. So finally, the jury experience. You know, jurors do not just act as decision makers, they're also acted on by the trial experience. Alexis de Tocqueville talked about the education effect of jury service that he saw in the US when he visited jury as a free school for the public. And so that's what we're seeing now, a free school for the public about the legal system. And in Neukölln, not surprisingly, when the jurors entered the courtroom, they had little knowledge of the legal system. Not only did they learn, so my favorite quote, I don't think anybody quoted it today, but my quote from the report that I really love is a juror who said, yeah, we learned not to judge by the media. So they're different, more critical assessment of what is going on in the courtroom. And their reactions were remarkably, extremely positive. 86% characterized the experiences as more favorable than they expected. We've seen similar patterns in the United States, although a jury summons is not welcome. I really support juries, but it's not too convenient today to go to jury service, right? But once people serve, they come away with real enthusiasm. And so it has been in Neukölln. Now, the jury in Neukölln brought tremendous changes in procedure. Yes, it's true. I love the Trojan horse image, what the jury did. But more public oral jury trials, these all fit together. And the trials themselves demand greater clarity in communication. For example, getting rid of illegal jargon. So this raises the interesting question, if attorneys have to be clearer in a jury trial, doesn't that mean that the trial itself, apart from the jury, is a better trial, a fairer one? Some would say so. And there are scholars who have said that the discipline of creating a trial that will take place before a jury is the best way to ensure that you are making the most persuasive case for your side of the case. And so we think this is a fledgling success. It took 7 years to get to this point. The collaboration between the researchers and the court is extremely impressive, and it should be emulated everywhere. And of course, it's all due to the energy and skill and persistence of our authors from INICIF and Carla and her team. And so I'm really glad to be a part of it. So thank you very much. Now what? Bueno, muchas gracias a todas las expositoras. Nosotros también estamos muy contentos y muy agradecidos en nombre de la provincia del Neuquén por este hermoso y muy gratificante trabajo que está plagado de muchísimas citas muy emocionantes. Es muy conmovedor leer las palabras de muchos jurados,
de muchos jueces también, defensores y fiscales, pero especialmente del jurado, y ver, digamos, lo que Tocqueville dijo hace 180 años aproximadamente, que se produce, digamos, a tanta distancia y en un país que no tiene trayectoria juradista, en una provincia que empezó de cero, digamos, con un corte de un día para el otro empezamos con el juicio por jurados, y que sea tan gratificante la experiencia para los jurados, es para mí una tranquilidad de conciencia, por una parte, porque, bueno, fue más allá de todo el respaldo y toda la trayectoria y todas las recomendaciones y demás, y toda la tutoría que la provincia de Neuquén tuvo para la implementación y el desarrollo de este proyecto. Saber lo que significa para la gente, las personas que participan como jurado, es realmente algo que uno no puede proyectar de antemano, no puede imaginarse el cambio que significa a nivel personal, más allá que haya estudios, pero el cambio que significa para la sociedad neuquina, el decir, para mí la cita de Valery, de ese jurado, es también, me impactó mucho, es muy linda. También el del abogado de la justicia, ¿no? Y que cómo le cambia la perspectiva, y uno realmente, bueno, si se puede modificar en ese sentido, podemos generar políticas públicas que modifiquen la percepción realmente de cómo se transita la justicia, de mejorar la calidad, y a través de la participación ciudadana, y encima estamos cumpliendo una manda constitucional, bueno, como que qué más podemos pedir. Es muy gratificante. Bueno, así que felicitaciones a todas por su exposición, y a Sherry por sus comentarios. Bueno, que me faltó presentarla. Sherry es una profesora muy reconocida, investigadora de la Universidad de Northwestern en Chicago, en Estados Unidos. Y es abogada, psicóloga social, y es una de las principales investigadoras empíricas sobre el proceso de jurados y la toma de decisiones jurídicas, incluido el uso de la ciencia por los tribunales. Autora de múltiples publicaciones en revistas jurídicas y ciencias del comportamiento. Ahora, si les parece, vamos a dar lugar a las preguntas, a la que les parezca pertinente contestar. Bueno, lo hace. La primera es de Luis Sebastián Giorgetti. A la luz de los resultados, ¿la regla de la mayoría de 8 para el veredicto de culpabilidad afecta la calidad de la deliberación? Valery, si te parece, adelanto algo de lo que está en el informe de hecho y después te paso la palabra. Es una súper buena pregunta, y de hecho es una pregunta que nosotras también nos hicimos en nuestro informe, ¿no? Si digamos, el veredicto de 8-4 de alguna manera afectaba la calidad de la deliberación. Y en el informe adelantamos lo que para nosotras puede ser una hipótesis de trabajo, que hay que seguir viéndola, digamos, a la luz del desarrollo de futuras investigaciones, y sobre todo de los años en que transcurre el juicio por jurados en nuestro país. Yo dije en la presentación que Argentina es un país que, si bien el juicio por jurados está en la Constitución desde los inicios, fue implementado hace muy poquito. Eso hace que, en buena medida, la experiencia del juicio por jurados sea una experiencia absolutamente novedosa para la ciudadanía. No tenemos la cultura juradista en nuestra sociedad, y transitar por esa experiencia es transitar por una experiencia novedosa. No hay otras instancias de política de participación ciudadana que inviten a deliberar. La deliberación que ofrece el jurado en nuestro país es inédita. Es una oportunidad única, nueva. Eso hace que probablemente la regla de la mayoría no opere como opera en otros países
como Estados Unidos, que ya cuentan con ese conocimiento de cómo funcionan y cómo deben decir los jurados y las ventajas o desventajas que puede ofrecer tener mayorías para escuchar más o menos a determinados grupos. Hay investigaciones de Sherry Diamond muy elocuentes sobre este punto en particular. Y en Argentina quizás podamos explicar que el comportamiento de las deliberaciones neuquinas, que de hecho han arribado en muchos casos a la unanimidad, aún sin ser exigidas, se comporten por momentos de manera más similar a jurados que exigen la unanimidad que a jurados que exigen mayoría. Pero ese comportamiento, de nuevo, probablemente está dado por la novedad que reviste la política, la posibilidad de estar participando de algo que es inédito, y quizás con el tiempo eso no se vea de igual forma. De cualquier manera, y acá sí es un punto que quiero hacer un paréntesis, Valerie, cuando hablaba de la extensión de las deliberaciones y decía, bueno, es mucho o es poco, 2 horas y media, a juzgar por las deliberaciones que están sucediendo en otras provincias que sí exigen la unanimidad, como pueden ser Mendoza, como pueden ser Entre Ríos, como puede ser Chaco, pareciera ser que allí hay otras deliberaciones tal vez más extensas, y bueno, no quiero decirles, véanlo en el capítulo siguiente, pero vamos a avanzar en otros estudios porque por suerte con Valerie, con Sherry y con todo el equipo de investigación estamos desarrollando estas mismas investigaciones en otras provincias como Chaco, Mendoza, Entre Ríos, que cuentan con sistemas unánimes, y probablemente algo de esta comparativa en cómo está funcionando en la Argentina podamos desarrollar en los próximos tiempos. Y ahora le paso la palabra a Valerie, que seguramente va a poder aportar mucho más que yo sobre la comparativa, sobre todo en Estados Unidos. The question of unanimity versus majority verdicts and the quality of deliberation has been studied, and generally people who are required to be unanimous in their decisions are incentivized to be more thorough in their discussion and debate. And as Sherry mentioned, there's also a way in which having a requirement that one must reach a unanimous verdict means that everybody must participate. Now, the Neuquén jurors did a pretty good job in terms of their participation, but I would estimate that requiring unanimity, or even requiring a higher number of votes for a verdict, such as 10 out of 12, which has been recommended by some parties, would increase the robustness and the full participation of the jurors. Sherry, did you want to add anything? I think that's exactly right. And what I talked about the extent to which people feel more satisfied with the thoroughness of the discussion. And I think you described exactly right that it is more thorough. It isn't just a perception of it. It is more thorough. The length of time for deliberation is in some ways a cost for everyone. But if it comes with more thorough deliberation, then maybe it's a price worth paying. Bien. La siguiente pregunta es: una de las grandes preocupaciones a la hora de instaurar el juicio por jurados es la influencia de los medios de comunicación en la ciudadanía. ¿Qué aporta este informe a esa preocupación? Yeah, if I could jump in here, we did ask a question of perspective of the jurors in the study about how much they knew about the specific case they were going to be deciding, and we found very little knowledge of the case. So that suggests in these 25 cases, at least for the people who participated as jurors and decided the case, the media was not an influence. Of course, judges during the
questioning procedure for, it's called voir dire, for selecting the jury could ask people about how much exposure they've had with the media, and could make sure that people have not already formed a strong opinion about the case before they are permitted to serve as, and guarantee that they can be impartial jurors. Sumo algo breve a esto que está diciendo Valerie, en relación también con lo que señalaba Sherry, que recordaba algunas frases de los jurados diciendo que ahora tenían como una mirada más crítica sobre los medios de comunicación. Hace unos años atrás, a instancias del instituto, en una reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, llevamos a hablar a una jurado neuquina que había sido presidenta de su juicio. Y una de las cosas que ella contaba es, primero que se sentó pensando que la persona era culpable, porque si estaba en un juicio, algo tendría que haber hecho, así arrancó. Por supuesto, el juicio ese terminó no culpable, uno de los pocos juicios, Valerie, de nuestro estudio que terminó con no culpable en Neuquén. O sea que le fue cambiando un poco, digamos, su mirada a partir de transitar por la experiencia como jurado, pero además contaba que una de las cosas que la enojaba mucho era ver lo que estaba saliendo en los medios de comunicación sobre el juicio. Porque ella estaba ahí, no estaba viendo lo mismo, ¿no? Entonces digo, acá hay algo que ellas han estudiado mucho más en Estados Unidos y que nosotros estamos también empezando a ver en nuestros jurados, por lo que dicen los jurados y también por lo que las propias partes reconocen del jurado, y es que no es lo mismo la ciudadanía cuando está en el living de casa mirando las noticias y la tele, que cuando, como decía una fiscal de la provincia de Buenos Aires que creía haber visto entre la audiencia, se pone los zapatitos del jurado y tiene que juzgar. Y a juzgar por lo que estamos escuchando de sus relatos, ese compromiso es real, es genuino y se toman muy en serio esa tarea. Así que la investigación tiene varias partes que pueden aportar esta preocupación, que por supuesto seguirá siendo motivo de indagación, ¿no? La siguiente pregunta, de Luis Giorgetti también, es: ¿los defensores son más reacios al juicio por jurados? Si fuera así, ¿la investigación no refuta esos temores? Digo algo primero y después le paso a Valerie para que complete. Pero lo primero que diría es, yo lo advertí cuando conté un poco las características de Neuquén. Neuquén tiene una particularidad y eso también explica la tasa de condena. Sherry decía, bueno, pues son los casos más graves y en general los casos más graves tienen una mayor tasa de condena, y además, recordemos, en Neuquén, quien de alguna manera tiene la llave, ¿no?, como para abrir y definir si el caso va a jurados o no, es la fiscalía. Eso explica también por qué la defensa no haya tenido tan buenos resultados comparativamente con la performance de la fiscalía. Si uno mira a provincia de Buenos Aires, quizás se encuentre algo distinto, porque la llave en provincia de Buenos Aires la tiene la defensa. No creo que sean más reacios, creo que en este caso en particular quizás depende de estas características del sistema. De hecho, en provincia de Buenos Aires, los defensores dicen haber encontrado en el jurado un gran aliado, porque de pronto encuentran a un libro en blanco al cual le pueden ir a contar su historia, y un juzgador realmente imparcial. Pero esa idea del juzgador imparcial también aparece en la palabra de los defensores y defensoras de la provincia de Neuquén. Y pese a haber perdido bastantes de los casos que estudiamos, tiene una opinión muy positiva sobre el sistema. Y sin lugar a dudas la investigación colabora mucho con los temores que pueden aparecer en todas las partes, tanto en fiscalía como en defensa. No sé si Valerie o Sherry quieren sumar algo más a esa aclaración. I would just say that there are some really, I think, important lessons for defense counsel from the report. And one is the need for additional training and very systematic training in oral advocacy. I mean, that came through. It's not like defense lawyers
don't know this either. In the interviews and even in some of the questionnaires where we allowed them to say, you know, what next for you, they recognized the value that would come from them being provided opportunities to have more engagement and training in oral advocacy before jurors. So when you think about it, in just a few short years, the legal advocates, really both for the prosecution and for the defense, have had to turn around from, you know, developing written documents and submitting them to a judge to presenting their cases in an oral way, and also in a clear and transparent way to a group of lay citizens. And so it is a big challenge, and I think everyone agrees, jurors and lawyers themselves, the prosecutors and defense attorneys themselves, recognize the next step really should be providing more training. So I have to go teach. So I have to. So very good. Great seeing you all. Gracias. Bueno, vamos con las últimas. Yeah, those were wonderful comments by Professor Sherry Diamond, and really very encouraging about how the next steps in our research. We'll hope to answer some of the questions people have. Sí. Vamos con las últimas dos preguntas. Para Aldana, ¿pensás que este tipo de datos obtenidos por el estudio deberían tenerlos el Poder Judicial? Es decir, ¿deberían las cortes de cada provincia generar estudios empíricos oficiales para generar mayor transparencia? ¿Lo ves posible? A ver, obviamente que sería deseable que desarrollen estudios empíricos, sistemáticos. No sé si aspiraba tanto. Creo que aspiraba a algo más modesto, que es conocer algunos datos básicos de funcionamiento del sistema, que todas las cortes cuentan, todos los poderes judiciales en realidad cuentan con sistemas informáticos para gestión de casos. Lo que pasa es que muchas veces esos sistemas terminan gestionando casos, pero no permitiendo producir estadísticas. Y esto no es que solamente cabe a las decisiones de jueces y juezas. Alberto Binder se está, digamos, buscando hace bastante tiempo tratar de poder dar cuenta, por ejemplo, de la tasa de eficacia del Ministerio Público Fiscal. Y cuando digo esto, a ver, la preocupación genuina que tiene el INESIP es conocer cómo se están desarrollando los procesos de reforma. Hasta hace unos años necesitábamos avanzar en esos procesos, lograr que adoptaran las provincias el sistema acusatorio, que cumplieran con la demanda constitucional. Pues bien, hoy en día, por suerte, ese primer paso está dado. Ahora hay que empezar a ver cómo efectivamente eso está funcionando. Y son reformas que requieren ser monitoreadas y que para poder monitorear se necesita producir información. Y hay datos básicos. La pregunta fue, ¿cómo condenan? Una pregunta que nos viven haciendo cada vez que aparece un caso mediático de jurados. ¿Los jurados condenan más o condenan menos? No te la puedo contestar, le tengo que decir yo a cada periodista que me la pregunta. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que yo sé más de los jurados que de cómo se decide en la justicia profesional los casos. Sé más cómo condenan o absolven los jurados según tipos de casos, femicidios, abusos sexuales, homicidios, que jueces y jueces no sé. Y no lo sé en prácticamente ninguna provincia. Ni eso ni ninguna otra cosa. Digo, desde ese dato tan básico, elemental, hacia el resto. Así que me conformaría con que desarrollen estadísticas, algunas pocas, para conocer el funcionamiento de la justicia. Sobre esto hubo una charla muy elocuente que está grabada en el canal de YouTube del Instituto, creo que la pueden ver, y si no, voy a reclamar para que la suban, que la dio Paula Hanna Foragor hace unas pocas semanas atrás, sugiriendo algunos primeros indicadores para empezar a medir el funcionamiento del sistema de la justicia penal. Bueno, esa fue la última. Can I jump in quick? Yes. Oh, okay.
can I just add to Aldana's wonderful comment here that I am a researcher, and of course I love collecting data and analyzing data, but I want to emphasize that I think Argentina is in a in a unique position here. You have a study of a new jury system. You can the research project that we have just completed is a very thorough account of 25 cases of the system in Neuquén. And other provinces have adopted trial by jury in Argentina, but have somewhat different qualities and characteristics, as Aldana was saying about majority versus unanimity verdicts, but other things as well. And so Argentina is in just such a prime position to be able to take advantage of this variation. It's like a natural experiment that can really tell us what kinds of procedures best achieve justice. So I would encourage the collection of systematic information going forward. Bueno, muchísimas gracias y nos reencontraremos mañana para los siguientes paneles. Muchas gracias, Valerie, muchas gracias, Aldana. Bueno, y cariños al resto del equipo, que estén bien. Muchas gracias, gracias Valerie por estar hoy aquí con nosotros. Y Thank nosotras, you. gracias Carla por lo de hoy, y un aplauso a las traductoras que también han hecho un gran trabajo en la jornada. Nos encontramos mañana para seguir disfrutando de esta locura del Congreso Internacional en noviembre. Bien, excelente. Gracias.